Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa. Siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Vamos a ir a la palabra esta mañana. Estoy hablando acerca de sanidad, sanando los corazones quebrantados. Hace 8 días tuve la oportunidad de predicar el servicio del domingo, pero no prediqué en el servicio del sábado. Así que si usted no vino esos 8 días y quiere escuchar la enseñanza, lo puede hacer mañana, estos días. Nosotros tenemos un canal en el cual está dedicado solamente a las enseñanzas de la iglesia. Se llama Sion, el lugar de su morada, en YouTube. Ahí usted lo puede encontrar todas nuestras enseñanzas, toda nuestra serie acerca de las series que damos en la iglesia. Ahí tenemos muchísimos mensajes. Y si usted quiere conocer toda la serie, hace 8 días estaba explicando acerca de cómo proteger el corazón. Cómo hacer para uno proteger el corazón, y basado en un pasaje bíblico que está en Tito, capítulo 2, versículo 12. Y porque eso fue una revelación que Dios me dio. Si usted quiere escuchar todo y va a escucharlo, es que para proteger el corazón, la idea es no estar prevenido, poner barreras, sino para proteger el corazón usted tiene que caminar en la sabiduría. Y hablé acerca de los 3 niveles de la sabiduría para proteger el corazón. Y hoy voy a seguir con la serie, voy a volver a reconectarla. Y hoy voy a comenzar ya cómo Dios sana nuestro corazón, cómo Dios sana nuestras vidas. Cómo es que Dios toma una persona quebrantada y la sana. Todos estos años me ha gustado coleccionar historias. Tengo muchas historias coleccionadas de todo lo que Dios hace en las personas. Cantidades de testimonios tengo de personas de perdón, de personas que han pasado con procesos de perdón significativas, personas en diferentes partes del mundo, personas que he tenido la posibilidad, algunos de ellos, conocerlos personalmente y vivir su experiencia de perdón, de cómo Dios, a través de su poder y su amor sanador, ellos pudieron perdonar cosas que parecían imperdonables. Y siempre he visto la gracia de Dios, y continuamente le digo a las personas, yo creo que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios de nuevos comienzos. Creo que el tema no es cómo comenzó una persona, sino cómo va a terminar. Y para eso, tal vez una persona empezó mal, pero puede terminar bien si usted permite que Dios se meta en su historia. Si usted permite que Dios se meta en su historia puede terminar distinta. Dios me dio el privilegio de estar en la cárcel donde estuvo por muchos años Nelson Mandela y conocer de primera mano su historia. Y la historia de Nelson Mandela, por muchos años estaba condenado a cadena perpetua, y durante la cárcel vivió todo un proceso de encuentro con Dios y un proceso de ¿qué? De perdón, que posiblemente entre 8 días en la siguiente parte de este mensaje le voy a contar, y cómo salió para liberar toda una nación. ¿Por qué? Porque las personas sanadas, en esta serie se lo dije, valen por 2. Toda persona que está sana vale por 2. Todas las personas que son sanas son de esas personas que son necesarias en medio de nosotros. Toda familia necesita que alguien se sane. ¿Para qué? Para que sea esa esponja que recoja todo eso que hay alrededor. Por eso Dios pone así adelante a personas, para que sean esos factores de transformación en la vida, para poder hacer que algo pase a su alrededor. Así que voy a ir a una historia, y esta serie final la voy a dedicar así. Voy a ir a un pasaje que se cuenta en la iglesia infantil, pero muchos de ustedes no han ido a la iglesia infantil, porque para la iglesia infantil tiene que haber nacido en el evangelio. Y muchos de ustedes pues no nacieron en el evangelio, pero esta historia se la contamos a los niños en todas las versiones, de todas las formas, y está en Primera de Samuel, capítulo 17. Se la contamos a los preadolescentes, y es la historia de David y Goliat. ¿Algún día ha escuchado esta historia usted o la ha leído? Pues es una historia que es tan famosa que ha sido llevada a todos los niveles.
Cuando un equipo de fútbol se enfrenta con un equipo poderoso, ¿qué dicen? Esto es una pelea entre David y Goliat. Cuando se enfrenta de pronto una persona que dice, tiene todas las de perder y este tiene todas las de ganar, ¿qué dice? Esta es una pelea entre David y Goliat. ¿Por qué? Porque sale de esta maravillosa historia. Y esta historia, esta es mi quinta versión que tengo de predicación y lo voy a enfocar al área de la sanidad. Así que vamos a leer qué dice la Biblia. Dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, están hablando de una pelea que hubo, David se fue corriendo. ¿Para qué? El problema de mucha gente es que cuando ve al gigante se va. Y la clave ¿qué es? Enfrentarlo. Versículo 49. Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó ¿a quién? ¿A dónde lo golpeó? En la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y se cayó ¿qué? Al suelo. 50. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Pero dice la Biblia que él tomó 5 piedras y las puso en su bolsa. Y dijo, con estas 5 piedras yo voy a matar a Goliat. Pero no necesitó 5. ¿Cuántas necesitó? Solo una. Así que vamos a orar a que Dios nos hable esta mañana. Padre bueno, esta mañana te damos gracias, Espíritu Santo. Esta mañana en Cristo Jesús yo desato los misterios de la sabiduría sobre este lugar, para que venga la comprensión divina en todas las personas que vinieron hoy, que ellos puedan comprender no desde el intelecto humano, sino desde el sentido espiritual, lo que tú quieres hablarnos a todos. Que el Espíritu Santo les abra los ojos, les abra los oídos, destape los corazones, que mientras estén sentados tengan una experiencia contigo y con tu palabra, Señor. Y que esa experiencia no se quede solamente encerrada en nuestras 4 paredes, sino que esa experiencia la vivan día a día, como la mano tuya sana a cada corazón quebrantado. Esta mañana yo te pido la unción, la gracia, el favor para poder hablar. Señor, el mensaje trae las ideas y solo aquello que está en tu corazón. En el nombre de Jesús me someto a tu voluntad para hacerla en la tierra en Cristo Jesús. Amén. Goliat posiblemente tenía 4 hermanos más. Son 5 gigantes que David y su ejército derrotó. Los fueron derrotando uno por uno. Por eso él toma 5 piedras. Y en esta serie quiero que usted piense cómo se llama Goliat. ¿Qué significa Goliat? Para los que nunca saben esto, en el pasado los nombres están ligados a los momentos, a los sucesos, a la identidad y al destino de las personas. Entonces, cuando a Jesús le llamaron Jesús, que ahora cantábamos tu nombre, Jesús significa Jehová es mi salvación, porque eso es Jesús. Jesús vino a traer salvación a toda la humanidad, porque los nombres estaban ligados a su identidad y a su destino. Entonces a Goliat le pusieron un nombre bien particular. El nombre de Goliat significa exiliado y desterrado. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué a este hombre tan famoso, que es muy famoso porque David lo hizo famoso por la derrota, pero Goliat es un hombre conocido y lo hemos nombrado muchísimas veces? Goliat, hay una canción, por más grande que sea el Goliat, va a caer en el nombre de Jesús. ¿Qué significa Goliat? Esta es la palabra Goliat en hebreo, es exiliado y desterrado. Entonces, especialmente la segunda, ¿a quién se destierra? Esa es la pregunta. Esta mañana, porque quiero que usted piense en el nombre para que va a conectar toda esta serie, porque aquí son 3 mensajes con la cual va a finalizar toda esta serie. Y le voy a dar todo lo que ya, para no demorarnos con ustedes, lo que hemos construido de este mensaje. Este hombre, no sé si puede colocar 1 Samuel 17:4, este hombre mide aproximadamente 3 metros. Y tal vez algunas personas pueden pensar que es una fábula, pero no se preocupe que en la historia de la humanidad ha habido gente más grande porque se han encontrado los restos. Es más, en este momento hay un hombre que mide más de 230 y pico de centímetros. Así que este hombre mide casi 3 metros. Y
tiene posiblemente 4 hermanos más que son también gigantes. Si ellos son gigantes, existe una gran posibilidad de que cómo era la mamá. Gigante, ¿y cómo era el papá? Porque no me imagino cómo será el embarazo de un gigante y el parto de un gigante. Pero algo sucedió en su historia y quiero que lea esto. Dice así: luego Goliat, ¿qué es Goliat? Es un campeón. ¿De qué es campeón Goliat? A Goliat se volvió famoso en su pueblo de regreso. Gat es una de las 5 ciudades filisteas, pero antes fue desterrado. Y regresó otra vez. ¿Y por qué se volvió famoso? Porque era bueno para pelear. Su tema es un tema de pelea, es una persona peleona. Pero su contexto es un contexto de dolor. Porque una cosa es que usted se quiera ir, una cosa es que se vaya a un país refugiado porque lo están persiguiendo y porque lo quieren matar, y otra cosa es que su familia diga: no lo queremos más entre nosotros. No sé si lo puede ver. Por eso significa su nombre desterrado. Porque la gente de donde él vivió, no lo entiendo por qué, no tengo todas las respuestas y no me quiero alargar en esto, que no es lo más importante del mensaje, pero la gente en la cual vivió no lo quiere dentro de él. Tal vez por su estatura, tal vez porque es difícil tener un gigante, porque si hay 5 gigantes en una ciudad, ¿cómo hacemos los baños para gigantes? Entonces, no es un hombre amado, no es un hombre deseado, así que termina siendo ¿qué? Desterrado. Pero el nombre se lo ponen desde niño. Desde niño lo ponen el hombre que es desterrado. Es alguien que no es querido, alguien que no es deseado, y por eso no lo queremos en medio de nosotros. Eso lo volvió a él, para mí, es mi hipótesis, porque ya en la historia hay otra persona que se llama Jefté, que le pasó lo mismo, que toda persona que tiene dolor en el corazón es peleona. ¿De dónde salen las pandillas? Es un montón de gente que está llena de dolor, que alguien no los quiere, que alguien no los quiso. El famoso gueto, que es muy famoso y que algunas personas cantan, pero el gueto es un lugar, empezaron con los judíos, después se trasladó en Estados Unidos, especialmente en las calles del Bronx. El gueto es gente que no fue popular, gente que es de pandillas, de esto, que hizo lo que llaman en Centroamérica las maras. Y todo este tipo de cosas, gente muy adolorida, desterrada. Y toda persona que tiene dolor, toda persona que tiene resentimiento en su corazón es una persona que es complicada y es difícil. Pero no es porque quiera ser así, ese es el fruto de lo que ha vivido toda la vida. Así que este filisteo se volvió famoso, ¿pero por qué? Porque la gente lo trajo para que peleara. Y él era un campeón, quiere decir que derrotaba a todos los filisteos. Así que los filisteos tenían una guerra por muchos años con Israel, y un día en esa guerra los quisieron invadir y les dijeron: vamos a hacer algo para que esto no sea sangriento. Den ustedes un nombre y nosotros ponemos un nombre, y el que gane queda esclavo del otro. Así que, filisteo, ¿a quién escogieron? Vamos a traer al más peleón de todos, porque ese no falla, y ustedes denos un nombre. Y los dos pelean, y el que gane se hace esclavo el uno del otro. Así que dijeron: y no derramamos sangre. Y llegaron a Jerusalén, ¿y qué pasó entre Israel? Ninguno salía a pelear. Porque la persona más idónea para pelear, ¿quién era? Era el rey. Primero porque es el rey, que es Saúl, y Saúl es alguien que mide casi 2 metros. Quiere decir que es el más o menos alto para pelearle a otro grande. Pero ¿cómo estaba Saúl? Dice la Biblia que estaba arrinconado, muy escondido entre su carpa, y él lo hizo por 40 días. Por 40 días, este hombre vino a decirle al campamento de Israel: denme un hombre que pelee conmigo. Y todos, ¿cómo estaban? Dice que todo el campamento de Israel, con todos sus soldados, estaban intimidados, temerosos, y nadie salía a pelear. Así como de esas coincidencias divinas, porque no son coincidencias, Dios, 3 hermanos de David eran parte del ejército, y los 3 todos eran gallinas para la pelea. Y David es enviado por su papá para decirle: vaya a llevarle unos pancitos a los niños, porque posiblemente tienen hambre en la pelea, y lléveselos. Si se lo de mi parte, yo quiero saber cómo están en la guerra. Y cuando lo llegó David, justo en ese momento apareció Goliat y les dijo a todos: denme un hombre que pelee conmigo. Entonces David dice: ¿y por qué no sale nadie? Dice: porque todos le tenemos miedo.
Entonces él hace una pregunta fabulosa, que eso es de otra enseñanza. ¿Qué le dan al que le gane? Porque uno tiene que pelear por recompensas. Ese es de otro mensaje. Entonces le dijeron, le dan a la hija del rey, o sea, lo hacen parte del palacio, nunca pagará impuestos y lo van a bendecir con dones y dotes, o sea, con privilegios. Entonces él dijo, yo peleo, yo estoy listo, pero nadie le cree. Entonces, cuando lo llevan a donde Saúl y le dicen, mira que acá hay un muchachito que dice que puede pelear, que él sí le pelea. Saúl ni lo conoce y él ya le tocaba a Saúl, pero Saúl ni siquiera lo conoce. Saúl está tan mal en la vida que ni siquiera sabe quién es el que le está tocando y le espanta a los demonios, que era David. Y llega y le dicen, este muchachito quiere pelear. Dice que sí, que está listo para pelear. Entonces mire el relato de qué le dice David. Y ahí voy a empezar la enseñanza, porque hoy voy a hablar una de las 5 piedras. Voy a predicar 5 piedras, cómo se derrota al destierro, cómo se derrota el dolor, cómo se derrota el exilio. El exilio representa la soledad, el abandono. Toda persona exiliada está sola en la vida. Y Dios nos da la victoria para derrotar. Cómo vencer el rechazo, porque la gente a Goliat no lo quería. Solo lo utilizaba, que es distinto. Una cosa es que usted lo quiera y otra cosa es que lo utilicen. Porque él era favorable solo para peleas, pero después de las peleas Goliat no servía para nada. Pero Dios, a través de un hombre como David, lo derrotó. Porque Dios quiere que usted y yo derrotemos ¿qué? El destierro, la soledad, el abandono, el rechazo, el quebranto de corazón. Y para eso Dios tiene 5 estrategias. Y se las voy a explicar basados en este pasaje. Hoy voy a explicar solamente una de esas 5 piedras que fueron escogidas para derrotar a Goliat. Y dice la Biblia así. Versículo 36. Cuando le dice, hay un diálogo entre Saúl y David, dice, ¿por qué usted se le va a meter a un hombre tan fuerte? Dice, yo lo he hecho con los leones y con los osos. ¿Y qué dice? Y lo haré también ¿con quién? Con este filisteo pagano. ¿Por qué he desafiado a quién? ¿A quién he desafiado? Versículo 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará. O sea, lo que está diciendo David, yo sé que la pelea es peligrosa, pero yo tengo confianza que Dios me va a rescatar. Dice, de este filisteo. Así que por fin Saúl, ¿qué hizo? Vaya, mi hijo, está bien adelante, que como quien dice, le echó la bendición, que Dios esté contigo. No sé qué va a pasar. Pasemos al 45, dice así. Cuando hay se van a enfrentar los dos, dice David, le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, ¿qué más? Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, al Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego le daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que ¿qué? Que hay un Dios en Israel. Y 47 dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes ¿en qué? En mis manos. Así que hoy voy a explicar la primera piedra, es la principal de todas para derrotar. En este diálogo de 1 de Samuel 17, David hace 9 referencias de Dios y solo 2 referencias de Goliat. Y para hacerlo muy práctico, porque el mensaje es un poco extenso, pero tengo que terminar la hora. Goliat representa nuestro problema. Y si usted comienza a leer entre líneas, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? ¿Cómo se derrotan los gigantes? ¿Cómo es que yo puedo vencer? ¿Y cómo es que Dios me va a sanar a mí? Y lo que está mostrándonos los pasajes bíblicos es que David no se enfocó en la grandeza de Goliat, sino en que se enfocó en que Dios lo iba a derrotar. Él hizo solo 2 menciones del filisteo y hizo 9 de Dios. Quiere decir que él está diciendo, por cada mención de su problema, hizo 4 menciones de la solución. El problema de nosotros es al revés, que nosotros hablamos todo el tiempo de lo que nos pasa,
pero poco proclamamos el nombre de Dios sobre lo que nos está pasando. Y acá David nos está mostrando cuál es la coordenada que tenemos que seguir todos. Si usted quiere vencer a sus gigantes, si usted quiere sanar su corazón, si usted quiere desterrar de su vida el dolor, si quiere sanarse del abandono, de la soledad, del quebranto de corazón, necesita ¿qué? Ser consciente de que Dios le va a dar la victoria. A veces las personas piensan, cuando estamos hablando de todos esos temas de sanidad, yo podría llevar este mensaje a un tema totalmente psicológico porque tengo algunas bases para hacerlo. Pero yo he entendido por todos estos años que he coleccionado historias de sanidad, no solo física, sino del corazón, de vidas transformadas, me he dado cuenta que la gente que se sanó son personas que entraron en una profunda conciencia de quién es Dios, cuál es su naturaleza y cuál es su poder para sanar los corazones quebrantados. Porque sanar un dolor no es tan fácil como parece. Es más fácil sanarle un cáncer a una persona físico que sanar el dolor, porque el dolor es una sanidad progresiva, mientras un milagro es algo instantáneo. Solo Dios, y esa es mi creencia y ahí no me saca nadie, tiene el poder de sanar personas. La gente se puede curar, la gente puede tratar de vivir y conllevar su problema, es decir, diagnosticarse, medicarse y tratar de sobrellevar su problema, pero la idea de Dios no es llevar el problema toda la vida. El problema que es sanarnos del problema. Y por eso dice que Jesucristo vino a sanar los quebrantados de corazón, porque Dios tiene algo que ningún ser humano tiene, y lo hemos explicado, que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Y eso qué tiene que ver con mi sanidad? Que solo Dios se puede ir hasta su pasado y sanar aún los motivos por los cuales su mamá los concibió. Si usted fue concebido en un día o una noche de pasión y locura y no de amor, Dios puede ir a ese momento y sanarlo en el cerebro, en el estado inconsciente de una persona. ¿Por qué el pasado de una persona dónde está? Está en el estado inconsciente. Es ahí donde está el pasado de una persona. Por eso no está en el estado consciente. Por eso el ser humano en su estado consciente no puede percibir todo lo que le pasó en su pasado. Pero en el estado inconsciente queda toda esa información. Y ese poder solo lo tiene Dios sobrenatural para ir al pasado y para meter su mano en un estado consciente o inconsciente. Y como alguien dice, disconsciente, en todas estas partes conscientes e inconscientes del cerebro para sanarlas. Porque Dios es Dios. Así que Dios puede ir a una persona que vivió una experiencia traumática posiblemente, como lo explicaba estos días. Yo traté con una persona que fue secuestrada por muchos años y ella salió después de ese trauma muy complicada, y solo Dios puede ir a ese momento de secuestro, porque ya el secuestro pasó, pero la mente de la persona ¿cómo queda? Como un secuestrado. Entonces solo Dios puede ir a ese pasado en ese mismo instante y sanar eso. Eso nadie lo puede hacer. Eso se puede medicar, se puede diagnosticar, pero sanar no. Solo el poder del Espíritu Santo es la esperanza para un mundo que está quebrantado y está dolido. Por eso tengo toda la certeza, porque ya lo he visto una y otra vez sanar. Yo he estado en sesiones donde el Espíritu Santo entró en el escenario, entró en el momento de la consejería y la persona comenzó a llorar y a llorar sin llevarlo a una regresión, sin hacer nada de estas cosas, pero solo sé que algo está pasando. La persona está sanando. Porque Dios tiene ese poder. Una persona un día me dijo, yo no encuentro por qué yo siempre siento que la muerte me rodea. Y porque yo siempre tengo sensaciones de muerte, me han pasado episodios de muertes. Entonces dije, yo tampoco lo entiendo, pero vamos a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo que puede ir al pasado y puede ir al futuro, porque vive en un eterno presente y Él sabe qué pasó con su vida. Así que vamos a orar. Mientras yo estaba orando, Dios me abrió los ojos. Ella desde el inicio fue intentada ser abortada. En ese momento yo ya sé lo que está pasando con su vida. Ustedes del inicio la quisieron abortar, pero no pudieron. Así que quiero que ahí le pregunte a su mamá esto, si es así o no es así. Y después seguimos. Y después fue y le preguntó a su mamá y le dijo, sí. La mamá le dijo, ¿quién le dijo eso? Yo nunca quería haberle dicho eso. No, lo que pasa es que estuve en una consejería y me pasó esto. Digo, sí, yo no sabía, yo no estaba lista para lo que me sucedió, pero yo me arrepentí toda la vida de eso. Digo, sí, no estamos hablando de culpas, estamos hablando de que Dios quiere sanar, y Dios quiere ir a la raíz, y Dios quiere sacar esa sensación de muerte que usted vivió desde el momento que estaba en el vientre de su madre. ¿Y eso es quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. Y ahí le puedo contar 1000 historias de estas, pero necesitamos ir con la enseñanza.
para que usted pueda entender cómo es que Dios hace la sanidad. No tenemos que hacer regresiones, no tenemos que hacer ningún show, necesitamos que el Espíritu Santo entre. Y Él entra y pone su mano sobrenatural y sana. Sana sobrenaturalmente. Los corazones quebrantados comienzan a ser restaurados por el poder. Así que lo que tenemos que hacer nosotros, profundamente conscientes de ¿quién? De Dios. David dijo 9 veces, Dios hoy me lo va a entregar en tus manos. Y le dice en la cara a un tipo de 3 metros. ¿Sé qué es 3 metros? David tiene mi estatura, dicen algunas personas. 1,71. Él tiene 3 metros, es de aquí hasta el techo, mides Goliat. De aquí al techo hay 3 metros, de donde yo estoy parado. Mirar un tipo así y decirle, hoy yo voy a coger tu cabeza y la voy a tener en mis manos porque yo te voy a matar porque Dios me lo entregó en tus manos. Para eso, ¿qué se necesita? Tener una certeza que así es. ¿Y por qué él dice que lo va a matar? Cuando le dice a Goliat, cuando le dice a Saúl, ¿por qué lo va a matar? Y Saúl le dice, no, yo no creo que tú puedas, ¿por qué vas a ir, muchacho? ¿Por qué vas a regalar tu vida? Dice, mi señor, es que yo ya he matado osos y leones. Quiere decir que para matar gigantes hay que matar cosas pequeñas primeras. Lo que está diciendo el pasaje es, para poder derrotarlo de afuera, tiene que derrotarlo de adentro. David ya perdió el miedo a derrotar personas. Entonces uno comienza a vencer cuando primero vence adentro. Y ahí comienza usted a vencerlo de afuera. Mucha gente se perdió la oportunidad en la vida de haber triunfado más de lo que ha triunfado porque tiene mucho miedo. Porque postergó muchas cosas. Porque procrastinó. Quiere decir que no pudo ser conquistado por dentro. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? El dominio propio. Pero cuando usted comienza a tener dominio propio adentro, después va a derrotarlo de afuera y no va a perder tantas oportunidades en la vida. Así que todos necesitamos sanarnos por eso. De una u otra manera Dios quiere sanar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y voy a ir a un pasaje que escribe el salmista. Este hombre que es el salmista David. Voy a explicar este pasaje y quiero que por favor usted no se aburra con la enseñanza. Porque lo que voy a decir es un poco histórico, pero va a ser poderoso. Porque yo quiero elevar el nivel de Dios en esta iglesia. Cuando digo elevar no es porque yo lo pueda elevar, sino el nivel de entendimiento de Dios. Porque usted se va a sanar en la medida que usted tenga a Dios. Su fe es el tamaño de su Dios. Eso lo aprendí hace muchos años. Si para usted Dios es pequeño, esa es su fe. Pero si para usted Dios es grande, usted no necesita una fe grande. ¿Qué necesita? Una fe pequeña en un Dios grande. Jesús dijo, si tu fe es como un grano de mostaza, vas a mover montañas. Porque no se trata de mi fe, se trata de mi Dios. Y mi fe pequeña en un Dios grande pueden pasar cosas increíbles. Y dice así el salmista, alabado sea el Señor. ¿Por qué tiene que ser alabado? ¡Qué bueno es cantarle alabanzas a nuestro Dios! Agradable, ¿y qué más es? Está diciendo 3 cosas. Es bueno, es agradable, y utiliza una tercera palabra que es, y es apropiado. Es que no solamente es bueno, es que es apropiado. Y va a explicar por qué. Y va a decir por 5 razones. Se las voy a decir rápidamente. Dice, el Señor reconstruye a Jerusalén, número 1. Número 2, trae a los desterrados de vuelta ¿a dónde? A Israel. Número 3, sana a los quebrantados de corazón. La palabra sanar es la misma del Nuevo Testamento, es hebreo pero es lo mismo. La palabra quebrantado aquí significa alguien que fue despedazado o desmenuzado. La palabra quebrantado es lo que se utiliza acá cuando usted coge algo y con un martillo lo destruye. Usted está diciendo, Dios tiene el poder para coger el corazón de una persona despedazado y ¿qué hacer con él? Restaurarlo. ¿Y qué dice después? Él venda las heridas. La palabra herida acá en la traducción significa dolor. Dios tiene el poder de vendar y sanar el dolor de las personas. Y quinto dice, cuenta las estrellas. ¿Y qué dice? Usted sabe que la primera persona en la historia que quiso contar la historia se llama un hombre Hiparco. Hiparco dijo que había 1022 estrellas. Y después siguió mirando las estrellas y hizo una corrección. Dijo, hay 1050 y pico, yo creo, dice él. Hasta que apareció un hombre que se llama Galileo Galilei con un prototipo de lo que es hoy los telescopios. Dijo, las estrellas no se pueden contar. Porque no se pueden contar. Pero dice acá que Dios las cuenta y a cada una le tiene un nombre. ¿Qué le dice usted eso de Dios? Entonces déjenme empezar esta enseñanza, apenas estoy empezando. Porque pongo todos los cimientos para lo que viene en las próximas. Si usted no entiende esto, va a entender todo. Versículo 2.
¿Por qué es apropiado alabar a Dios? Va a explicar el salmista por qué. Póngame el 2, por favor. Porque el Señor reconstruye ¿a quién? A Jerusalén. Aquí es donde está un poquito lo aburrido, pero usted lo necesita escucharlo para que entienda cómo es Dios, o pueda tratar de entenderlo. Dios levantó un hombre, y a muchos más, pero especialmente un hombre que se llama Jeremías. Jeremías le tocó hacer, para mi gusto, el trabajo sucio. Porque el trabajo sucio es decirle a la gente lo que la gente no quiere escuchar. Es más fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero el trabajo sucio es cuando usted toca decir lo que la gente no quiere escuchar. Yo en la consejería me pido todo: alimentar, cuidar, guiar ovejas, pero corregir es el que más me cuesta de todos, porque corregir no es fácil. ¿Qué es lo más difícil con los hijos? Corregirlos, pero es parte de la educación. Así que Dios le envía a un pueblo por muchos años y le dice: tienes que corregirte, si no te corriges esto va a terminar mal. Hasta que ellos nunca se corrigieron, le dijo, ya después el profeta le dijo: les voy a decir algo, y es sí o sí, lo que ustedes ven hoy como nación, ustedes van a terminar siendo esclavos 70 años, va a venir un imperio sobre la tierra poderoso, en cabeza de un hombre que se llama Nabucodonosor, y ese hombre vendrá y sitiará a Jerusalén. La sitió por un año. Fue tanto el hambre que dice la Biblia en Lamentaciones 4 que la gente se comía a los bebés porque no había que comer, porque los sitió por un año y los presionó para que aguantaran hambre. Se rendían, aguantaban hambre, y fue tanta la soberbia, y Dios les mandó el profeta Jeremías, les dijo: ríndasen a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? No, un rey terco. Por eso los líderes que tiene uno encima son claves o son una desgracia, una de dos. Este rey dijo: no me rindo, sino que hizo, fue a hacer una alianza con Egipto. ¿Y eso qué trajo? Un dolor profundo, porque ¿qué hizo Nabucodonosor? ¿Ustedes creen que se van a escapar de mí? No se van a escapar. Un año los dejó ahí encerrados, en el dolor, en el hambre, en la miseria, en la escasez, hasta que por fin se rindieron y se los llevaron esclavos. Se fueron ellos 70 años a una nación extranjera a vivir allá. En esos 70 años, ¿qué les tocó hacer? Lo que nunca habían hecho. Los hijos de los reyes, los hijos de toda la gente, les tocó ir a trabajar trayendo leña. Dice Lamentaciones: mis hombros se han caído de tanto cargar leña. Les tocó cargar leña, les tocó hacer trabajo de agricultura, les tocó ir. Personas que vivían en palacios ahora terminaron como trabajando en servicios varios. Eran las personas, los empleados que usaban para poder hacer todos los servicios domésticos y todas estas cosas, y ahí vivieron. ¿Cuánto tiempo vivieron por una profecía? 70 años. Pero Dios ya les dio una promesa de que los iba a traer de ahí. Y en Isaías 44, póngame por favor, de una vez Isaías 44 y 28 dice así: cuando diga de Ciro, póngale atención a lo que le voy a decir, él es mi pastor. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Dice: cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta, ¿qué dice la Biblia? Él hará lo que yo digo, él ordenará, reconstruyan a Jerusalén y dirán que restauren el templo. Ahora me lo que dice el 45. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Y está hablando de Ciro: te he preparado para la batalla, aunque ni siquiera tú me conoces. ¿Quién es Ciro? Viene otro profeta que se llama Isaías, y 150 años antes que naciera Ciro, dice: va a haber un hombre que va a nacer, se llamará Ciro. Y todo el mundo dice: ¿de quién se tratará? Entonces los judíos que estaban esperando la profecía dada 150 años atrás, que se iba a levantar un hombre que se llama Ciro, que no conocía a Dios, pero que Dios sí lo conocía a él, y que lo iba a usar ¿para qué? Para hacer un instrumento. Dice: tú vas a ser mi pastor y tú vas a traer de regreso ¿a quién? A Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Toda esta gente está en cautiverio, exiliada y desterrada, viviendo en un lugar distinto a su lugar, bajo el imperio de un hombre que se llama Nabucodonosor. Así que de repente hay una profecía que se da 150 años atrás, y ahora está por cumplirse y se va a cumplir, y es que apareció Ciro. ¿Ciro quién es? Ciro el Grande se llama en la historia.
Ciro el Grande es el hombre que se levantó para liderar el imperio medo-persa y derrotar ¿a quién? A un Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era tan poderoso en la tierra que él pensaba que nadie lo iba a derrotar. Pero Dios ya tenía 150 años preparado a un hombre. Quiere decir que las cosas que Dios tiene preparados para mí, ni siquiera usted todavía las acaba de ver, porque Dios las preparó antes de que el mundo fuese hecho, dice el libro de Efesios. Si nosotros pudiéramos conectarnos con esos principios, esas verdades, que Dios tiene cosas preparadas para mí mucho antes de que todo fuese hecho. Y ahora llegó el momento que apareciera Ciro el Grande. Y Ciro hace lo siguiente. Vamos a ir a Esdras capítulo 1. Dice Esdras: en el primer año, Ciro, el rey de Persia, el Señor cumplió ¿qué dice? La profecía que había dado por medio de ¿quién? Y movió el corazón ¿de quién? De Ciro, a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo por todo el reino. Este hombre es el que derrota a Nabucodonosor y al imperio babilónico, y se levanta él. Y lo primero que hace, parece que por instrucción de Daniel, es decirle, la profecía dice que tú serías el hombre que Dios iba a usar ¿para qué? Para sacar en libertad a la nación. Y mire lo que dice el versículo 2. Esto dijo Ciro, el rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó, construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. 3. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que está entre ustedes. Entonces miren lo que dice el salmista. Voy a armar. Ustedes tengan paciencia con el mensaje, porque a la gente a veces no le gusta mucho la historia, entonces le aburre. Dice el salmista: es tan bueno alabar a Dios, es tan agradable alabar a Dios y es muy propicio. Y dice lo primero, porque ese salmo es exílico. Dios reconstruye y edifica otra vez a Jerusalén. ¿De qué está pensando él? Que esta gente ha estado por 70 años viviendo en el extranjero, cuidando y haciendo un montón de cosas, y va a volver a regresar. ¿Por qué va a regresar? Pero para regresar no pueden regresar fácilmente. Entonces, ¿qué dice Dios? Tranquilo, yo voy a levantar un hombre que ya lo dije de él 150 años atrás, y él les va a dar la libertad. Porque ellos decían: ¿cómo vamos a salir del exilio si Nabucodonosor no nos deja ir? Entonces, ¿qué necesitaba? Que se levante otro hombre poderoso y venga y lo derrote. Y Dios ya lo tenía preparado 150 años atrás de que naciera ese hombre. Y este hombre apareció y lo derrotó, y le dio y lo sacó. ¿Y qué es lo primero que hace? Cumplir una profecía. ¿Cuál es la profecía? Lo primero que hará Ciro cuando venga es dar libertad. ¿Y a quién le da libertad? A los judíos, y ellos regresarán del destierro. Ponga otra vez el salmo, por favor. 147:2. Dice: el Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados. ¿De dónde los traen? Ahora, una más y armo la idea. Vamos a Nehemías, porque vamos a armar todos los que aparecen. Yo lo que quiero decirle es: usted no sabe cuánto Dios está dispuesto a restaurarlo a usted. Si tiene que levantar un Ciro, lo va a levantar. ¿Sabe a quién más levantó? Levantó un hombre que se llama Esdras, y lo fue preparando desde niño, porque Esdras fue el hombre que Ciro le confió. Dice: vaya y reconstruya el templo. Pero hay una cosa con Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Los muros están en el suelo, porque cuando se llevaron, cogieron el templo de Salomón y lo destruyeron y lo saquearon. Por eso hay muchas películas, hipótesis que se han creado acerca del arca perdida, el arca de la alianza, porque la siguen buscando dónde está el arca del pacto. Y dicen algunas teorías que los tienen la gente de la ideología masónica, que ellos la tienen escondida por X y razón, un montón de cosas, pero al final eso es mentiras, porque en Hebreos dice que el arca está en el cielo. Y Apocalipsis dice que está en el cielo. Ellos derribaron el templo, se llevaron a las mujeres, se llevaron el oro, se llevaron todo y los llevaron a la desgracia. ¿Cuántos años está en ruinas Israel? 120 años. Jerusalén, perdón. 120 años está en ruinas. Y un día
Vamos a leer Nehemías porque Dios va a levantar a otro hombre. ¿Cuántos hombres han levantado ya en este momento? Estamos hablando de Isaías, estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de quién más, de Esdras. Estamos hablando que Daniel también aparece. Para mí y para muchos Daniel fue el que le habló a Ciro, porque Daniel estuvo con Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, Darío, y después viene con Ciro y hasta posiblemente con uno de los jerjes. Dice, Anani, uno de mis hermanos, está hablando Nehemías, vino a visitarme con algunos hombres. ¿Qué dice la Biblia? Que acaban de llegar. ¿De dónde llegan? Para que algunos que nunca han leído la Biblia, Judá es el Huila y Jerusalén, ¿qué es? Neiva. Entonces, ¿qué es lo que está destruido? La capital está en ruinas. Y llegan de Judá y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio, porque ya Ciro les dijo, comiencen a regresar, y hay 3 periodos de regreso. Y sobre la situación de puntualmente de qué, cómo está quién. Yo quiero saber cómo está Jerusalén. ¿Quién es Nehemías? Ahora le explico para los que nunca han leído. Nehemías está con otro hombre poderoso. Es el copero. El copero es la tercera persona más importante en un reino. ¿Por qué? Porque el copero es el que prueba las comidas. Entonces lo que hacían es, antes del rey comer, ¿quién prueba? El copero. Si pasa comidas envenenadas, que era lo habitual que pasaba en estos tiempos, como matar a los reyes, ¿a quién tiene que matar? ¿O a quién tiene que sobornar? ¿Al copero o a la mujer? Porque la mujer es la segunda persona más importante. Pero el copero es la persona de sobornar. Así que él tiene una afinidad muy grande con el rey. Y vienen a visitarlo sus hermanos. Y él dice, Anani le dijo y le contó, y él pregunta cómo está la situación de Jerusalén, versículo 3. Y me dijeron, las cosas no andan como. Los que regresaron a la provincia de Judá, ¿cómo están? Tienen grandes dificultades. Viven en desgracia. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas. ¿Y cómo están las puertas? Consumidas por el fuego. Cuando oí esto, esos son los versículos que más amo en la Biblia. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho duré llorando. ¿Cuántos días duró llorando? 5 meses. 5 meses duró llorando. Todos los días pensando, no puede ser que Jerusalén esté mal. Tal vez para nosotros, y no me quiero desviar del tema, no entendemos que Jerusalén para nosotros es una ciudad más. Pero usted no sabe para los judíos qué es Jerusalén. Dice, no puede ser que todo esté en el suelo, pero que Jerusalén, sus murallas estén en el suelo. Por 5 meses lloró y ayunó e hizo cilicio, y Dios se le aparece y le dice, Nehemías, yo quiero que tú vayas y reconstruyas las murallas de Jerusalén. ¿Por qué tienes que ir tú? Porque tú tienes el liderazgo, porque tú tienes las conexiones y tienes todo lo que se necesita para esto. A Esdras los mandó ¿a qué? A que reconstruyera el templo, pero a Nehemías ¿a qué lo manda a reconstruir? La ciudad tiene 120 años en ruinas, y la historia nos dice que Nehemías tomó solo 52 días para volverla a construir y a levantarla. Solo le tomó 52 días por una unción sobrenatural de Dios y por toda esa habilidad estratégica. Entonces un día él está ahí y el rey mire y le dice, ¿por qué está triste? Porque una de las condiciones que no puede haber en los reinos es gente triste delante del rey. Entonces él se arriesga y dice, yo estoy triste porque mi pueblo está mal, porque mi pueblo está lleno de dificultades, viven en la desgracia. Y dice, ¿y qué quieres que haga? Dame una licencia, rey, para irme, dame cartas, dame ayudas. Y el rey le concedió todo. Ahora sí armo la historia. Hay un pueblo que está dolido, hay un pueblo que está enfermo, hay un pueblo que está en desgracia y lo ha pasado 70 años. En esos 70 años murieron toda la gente adulta mayor. ¿Y quiénes quedaron? Los que fueron niños ahora ya no son niños. Ellos vieron cómo sus mamás se murieron. Ellos vieron cómo en el camino los llevaron. Les quiero decir cómo los llevaron. Los llevaron con unos ganchos que les atravesaron los senos a las mujeres con la espalda de la otra mujer adelante. Y los llevaban todos en fila, cautivos.
Si alguien se tropeza, se lleva el seno y se lleva la espalda de la otra persona. Entonces los obligaron a llevar así. Ellos tienen en mente todas esas cosas que vivieron. Cómo después de haber sido un país tan próspero, ahora están allá viviendo de lo que otros les puedan dar y les puedan ayudar. Y ellos vienen con ese dolor. Y Dios, ¿qué es lo primero que hace? Y póngame el Salmo otra vez, por favor. Lo primero que hace Dios para que vea cómo es Dios y qué es lo que va a hacer Dios por usted. Por eso usted tiene que ser consciente de Dios. Si usted logra estar consciente de Dios, Dios está listo para mover lo que nunca usted pensó que Dios iba a mover a favor de usted. Hoy Dios me movió para que diera una serie de todas las miles que puedo hablar, porque Dios dice, quiero que seas un profeta para ellos y le digan, yo te quiero sanar. Yo te puedo sanar. Y dice la Biblia así, el Señor reconstruye a Jerusalén. Reconstruir, ese es el orden. Lo primero que hizo Dios fue reconstruir Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es el hogar de los judíos. Lo primero que Dios va a hacer con una persona cuando lo va a restaurar es eso. Dios va a restaurar ¿qué? Su hogar. El lugar donde usted va a vivir. El lugar donde usted va a pasar. Y dice que Dios lo comenzó a reconstruir. Y después que lo reconstruyó, ¿qué dice? Ahí sí trajo a ¿quiénes? A los desterrados. Los liberó. Y una vez los trajo, acá viene la perla. ¿Qué fue lo que hizo? Toda persona que ha pasado mucho tiempo en el exilio, en el destierro, en el abandono, en la soledad, la gente que ha pasado muchos años en el quebranto de las relaciones, son personas que están como quebrantadas. Entonces Dios dice, yo voy a traerlos. Y Dios usa a Nehemías para reconstruir el hogar. Dios usa a Esdras para reconstruir la parte espiritual. Dios usa a Ciro como presidente de un imperio para mover su ejército para que los judíos pudieran salir. Lo que quiero decirle esta mañana es, Dios está dispuesto a mover lo que sea por usted, para sanarlo, para restaurarlo, para que su hogar se reconstruya, para que usted no esté toda la vida desterrado, sino pueda tener un hogar, una familia, pueda tener una bendición, una prosperidad. Por eso yo creo, porque Dios es experto en volvernos a dar cosas grandes para las personas. Pero toda persona que está desterrada y que por muchos años ha estado en el dolor, tiene que pasar por lo que dice el versículo 3. Y por favor, póngame el versículo. Dice, ya tienen el hogar, que es Jerusalén. Ya salieron del destierro. Ahora, ¿qué necesitan? Que se les sane su corazón. Y que se le venden ¿qué? Sus heridas, porque fueron 70 años de dolor. Ahora ya esos chicos no son niños. Ahora ¿qué son? Por eso Daniel nunca regresó, porque Daniel se lo llevaron a los 8 años, dicen los historiadores. Hijo de unos nobles, de muy buena familia, y lo vieron a él, a Sadrat, a Mesad y a Abednego, que fueron los nombres que le puso Nabucodonosor. Se los llevaron porque los vieron más inteligentes que todos los demás y los pusieron a servir en el reino. Daniel nunca regresó otra vez, pero él vio desde niño cómo las familias llegaron, muchos adultos murieron y ellos perdieron sus familias, pero los que están regresando otra vez son todos estos chicos que ahora ya son adultos. Es que pasaron 70 años. ¿Y cómo pasa cuando usted ha visto el dolor de cerca? En el corazón guarda muchas cosas. ¿Y qué es lo que necesita? Hay gente que consiguió un hogar, hay gente que salió del destierro, pero todavía no se le ha sanado el corazón. Porque necesitan pasar por lo que Dios dice. Yo voy a sanar tu corazón y voy a vendar las heridas. ¿Cómo vendaban las heridas en estos tiempos? Los médicos más expertos, porque la medicina de estos tiempos no es tan avanzada, lo que hacían era coger una herida y sujetarla con unas vendas de tal manera que lo quedara muy bien unido, para que cuando cicatrizara no quedara una cicatriz toda ordinaria, porque no hay gente que haga cirugías plásticas. Entonces lo que hacían con aceite y un proceso era curar las heridas. Y Dios lo que va a hacer con nuestras vidas, está diciendo acá, es Dios, yo soy el Señor que sano los quebrantados, los que tienen el corazón despedazado. Yo tengo el poder de volverlos a sanar y tengo el poder de volverlos a vendar. Quiero dejarlos como nuevo otra vez. Posiblemente van a ver la cicatriz, pero yo los sano. Y mire lo que dice él, y ahí viene la declaración que va a decir. Vuélvame al Salmo, por favor. Dice, qué grande es nuestro Señor. Mire las 3 declaraciones que va a decir el salmista. ¿Cuál es la primera? Qué grande es nuestro Señor. La segunda, ¿qué es? Su poder es absoluto y su comprensión supera ¿qué? ¿Por qué en medio de hablar del dolor y la reconstrucción el salmista está diciendo, Dios
cuenta las estrellas y a cada una les pone por nombre. Y Él va a hacer esta declaración, 3 declaraciones de Dios que esta mañana le quiero decir que usted tiene que llevárselas en su vida para que usted pueda ver que Dios sí lo puede sanar, no importa lo que usted ha vivido. Una de las personas que yo más admiro en la predicación, él perdió a su esposa y a su hija el mismo día. El mismo día las perdió en un accidente. Y algún día le preguntaron, ¿cómo hizo usted para poder salir del dolor? Dios. Es Dios. Tal vez algunas personas pueden pensar que esto es religión. No es nada de religión. Sion, por lo menos no predicamos de religiones. Porque la religión es simplemente seguir un montón de mandatos. Nosotros creemos en una experiencia con Dios. Este tipo de experiencia que Dios se puede meter en la historia y alterar la historia. 150 años de que todo suceda y decir, yo sé lo que va a pasar. ¿Para qué? Yo voy a mover hasta un imperio para que mi pueblo regrese, para que mi pueblo esté bien y para que mi pueblo esté sano. Y yo les garantizo que voy a poner mi mano sobre ellos y se van a sanar. Porque lo que hago yo, lo hago como completo. El problema es que la gente no es tan consciente. La gente dice, sí, Dios es bueno y yo voy a pedirle ayuda, pero necesito un montón de más ayuda. Si está bien, tal vez usted necesita más ayuda en muchos otros campos. Pero lo que quiero decirle es, si usted se quiere sanar de verdad, usted necesita tener una experiencia con Dios. Y estas 3 experiencias necesita tenerlas. Pónganme otra vez. 3 experiencias necesita con Dios. Necesita saber que el Señor es grande, que el Señor es poderoso y que su entendimiento está por encima de cualquier cosa en la vida. Todo lo que usted pueda imaginar no se puede comparar. Lo primero que dice la Biblia, Él es grande. Él es grande. Yo, en mi vida antes del Señor, por equivocaciones de mi papá, yo por mucho tiempo a mi papá le guardé resentimiento y mucho dolor. Solo cuando llegué al Señor me di cuenta el dolor que yo le tenía a él o el enojo que le tenía. Porque él se convirtió, hizo muchos cambios, pero antes cometió muchos errores. Y yo le comencé a pedir a Dios con todo mi corazón que me sanara. Que yo no quería estar en mi vida resentido, porque el Señor me hizo ver mi resentimiento. Porque le quiero decir algo, solamente usted puede entender si tiene dolor, si el Espíritu Santo se lo hace ver, porque hay gente que no se da cuenta pero está muy dolida. Son años que llevo haciendo esto y yo me puedo dar cuenta cuando alguien está muy dolido, porque sus palabras, sus acciones, sus intenciones siempre están marcadas por el dolor, pero la persona no se da cuenta, por el rechazo. ¿Por qué era tan peleón Goliat? Porque desde niño le dijeron, no lo queremos. Y no hay algo más difícil para el ser humano que alguien le diga, yo a usted no lo quiero. Si sus papás son los que usted le dijeron, es que yo a usted no lo quiero en la vida, ¿qué más puede venir? Porque ellos son la autoridad más grande en la tierra que usted tiene. Si usted vino a ser un estorbo para nuestras vidas y desde que usted llegó todo se complicó, ese es el mayor rechazo que alguien puede recibir en la vida. Y quisiéramos que no estuviera con nosotros, como le pasa a Goliat. Por eso se llama desterrado. ¿Cómo se levanta un hombre así? Peleón, mal geniado, difícil, complicado. Entonces hoy vemos los frutos, pero no vemos la raíz donde está el problema. El problema es que detrás de esa persona gritona, molesta, maleducada, esa persona difícil que hay una persona llena de dolor. Yo he estudiado todos estos años la parte sociológica del ser humano por el trabajo que desempeño, y sociológicamente he llegado a la conclusión que las pandillas es fruto del despropósito de la vida. Número 1, cuando las personas no tienen propósito, usted cualquier bus le sirve. Pero ese despropósito está originado y está alimentado porque de infancia sus relaciones fueron totalmente malas. Pero cuando Dios quiere sanarlo a uno, ¿qué va a hacer? Dios es grande. Y no necesita, porque el problema de muchas personas, porque entre 8 voy a hablar de la otra piedra, y no me puedo adelantar, pero las personas piensan que necesitan que la persona que se equivocó con usted venga y le pida perdón. Posiblemente nunca lo va a hacer. Dios, ¿qué es lo que necesita? Independiente de lo que hagan otros, usted necesita sanarse, y Dios lo quiere sanar. Fue tanto mi deseo por sanidad que Jesucristo se me apareció.
Y de ahí yo vi la mano sanadora de Dios. Ahora no puedo decirle que a todos Jesús se les va a aparecer, pero sí puedo decirle, de ahí comencé a predicar estos mensajes y a entender de que Jesús tiene el poder para sanar la vida de las personas. Porque Dios es grande y usted no lo puede limitar. Un día aparece en sus sueños. Un día, como estaba en una silla también orando a Dios, diciéndole al Señor un montón de cosas, yo siento como su presencia baja y siento de la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies como una onda baja una y otra vez, y de repente yo siento su mano que se acerca a mi corazón y me lo aprieta, y cuando me lo aprieta lo único que hago es llorar y llorar y llorar. Por una hora duré llorando, y es Dios diciendo: yo te sano, yo te sano, yo necesito que saques el dolor, porque el Espíritu Santo lo puede hacer. Lo que pasa es que usted limita a Dios. Usted piensa que solamente una pastilla lo puede hacer. Lo que usted necesita es una experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia con el Espíritu Santo será suficiente, porque ese día usted va a sacar hasta la madre del alma, como cuando un nacido es estripado, que le hacen con tanta fuerza, como me hicieron estos días acá el doctor, y hasta que sale hasta lo profundo de lo que haya. Y después, que viene después de que sale la madre, la sanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios con Ana? Dice la Biblia que Ana lloró amargamente, lloró 12 horas llorando, y después que lloró se lavó el rostro, se levantó y estaba lista para tener un hijo, y lo tuvo, porque era estéril y ese día se sanó. Entonces usted nunca limite a Dios. Dios se puede meter en su pasado. Si usted está afanado por su futuro, Dios conoce el futuro. Decía Marco Aurelio: cada persona debía vivir un día a la vez. ¿Qué dijo Jesucristo? Cada día trae su propio afán, así que no vivamos en el futuro tanto tiempo pensando qué será en nuestras vidas, qué va a suceder, porque Dios tiene cada día su propio afán. Así que vivir en el futuro es ansiedad, vivir en el pasado es culpa. Usted tiene que salir de todo eso en el nombre de Jesús, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Después dice el salmista que Él es poderoso. La palabra poderoso en la Biblia es Dios es el Shaddai. Y la palabra Shaddai tiene muchísimos significados, pero uno de los que más me gusta es Dios es más que suficiente. Dios es ¿qué? Más que suficiente. Ese Dios que es más que suficiente, grande su poder, puede hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Cuando comencé a conocer el concepto del nombre de Shaddai en hebreo, Shaddai también se habla para el Dios mamá y el Dios papá. Porque por mucho tiempo solo miramos que Dios es una figura paterna. Pero ¿de dónde vienen los instintos maternales? En Isaías 40 dice: yo acerco a los pequeños a mis pechos. ¿De qué está hablando? No es que Dios tenga pechos. Lo que está diciendo, ¿qué es? Está explicándonos un instinto maternal que las mujeres tienen. ¿Y de dónde viene ese instinto maternal? Pues viene de Dios, porque Dios se los puso. Ustedes son hechas a la imagen y semejanza, y Dios impregnó eso en la mujer. Dice en Isaías: yo te tengo esculpido en la palma de mi mano. ¿Qué significaba eso? Las mujeres judías iban a trabajar la tierra, y cuando trabajaban, algunas de ellas se hacían dibujos en las manos. ¿Para qué? Para recordar a sus hijos y levantar oraciones. Quiere decir que Dios está diciendo: así como las mujeres, yo te tengo en mis manos, y todos los días cuando miro mis manos te recuerdo. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, cuando resucitó en el nuevo cuerpo, no permitió que le quitaran ¿qué? Las heridas, porque todos los días en el cielo Jesús mira las heridas y recuerda que murió por nosotros por amor, porque Dios nos tiene ahí en sus manos. Por eso dice Juan 10: nadie nos arrebatará de sus manos. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted no tuvo mamá, Dios le puede dar lo que usted necesita como madre. Si usted no tuvo papá, ¿qué dice? Dios es un padre amoroso. Por eso Dios es poderoso, puede suplir todas las necesidades maravillosas y extraordinarias. Dios lo puede hacer. No sé cuántos predicadores he oído que fueron botados en un basurero, que su familia no los quiso, lo abandonó, y se levantaron para ser grandes hombres de Dios, como un hombre que se llamó Benson Idahosa, que lo botaron en un basurero, lo encontraron una señora, lo llevaron a un orfanatorio y se levantó para ser el hombre por muchos años más poderoso de toda Nigeria. ¿Por qué? Porque Dios suplió su necesidad, porque Dios es más
que es suficiente. Es más que suficiente. Dios tiene el poder para hacer que cualquier vacío se llene, cualquier faltante se llene. Le quiero decir algo de los solteros. La Biblia dice que fue Dios el que dijo que Adán no era bueno que estuviera solo, pero Adán no se sentía solo, porque Adán no le pide una mujer a Dios. Escuchen lo que le va a decir una perla, que están todos los solteros de este lado. Bueno, menos ustedes dos. Él no le pide una mujer a Dios. Fue Dios el que dijo: yo sé que no es bueno que tú te quedes siempre así. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán era feliz siendo soltero. Cuando fue feliz siendo soltero, Dios dijo: está listo para ser feliz siendo casado. Quiere decir que Dios es mi plenitud de soltero y va a ser mi plenitud de casado. El que nunca fue feliz siendo soltero, le va a ser muy difícil siendo feliz siendo casado, porque Dios es más que suficiente. En mi soltería o casado, con hijos o sin hijos, Dios es más que suficiente, porque es poderoso. Y cuando usted entiende y se le revela esa verdad, por eso David dijo: yo hoy te acabo y te voy a derrotar y vas a caer delante de mí. ¿Por qué vas a caer? No porque yo sea bueno, es porque Dios te va a derrotar, porque eso se trata. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y lo último que dice el salmista, ¿qué es? Dios es grande en entendimiento y en sabiduría. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no lo sé, pero le prometo por la palabra de Dios que Dios nos sana. Si usted le pide a Dios sanidad de corazón para su vida, para su familia, para todos sus dolores, todos sus resentimientos, todas sus soledades, abandonos, si usted siente que su vida está llena de imposibilidades por X, Y, Z, porque la gente siempre tenemos un cuestionamiento: si yo hubiera tenido una familia mejor, si yo hubiera tenido otra oportunidad, si yo hubiera estudiado, si me hubieran dado esto. No se enfoque en lo que no tiene, enfóquese en lo que tiene ahora. Y deje que Dios transforme su manera de pensar y ver la vida. Porque Dios dice: yo voy a sanar tu corazón y voy a vendar tus heridas. ¿Quién va a ser el doctor entonces? Quiere decir que Dios elige la medicina y el tratamiento. Usted me dirá: mi pastor, dígame cómo. No, hasta ahí le digo. Trato de elevar algunas cosas, pero el doctor es Dios, yo no soy. Y me he visto como el doctor, que es tan maravilloso, lleno de entendimiento y lleno de sabiduría, a cada uno le da la medicina que necesita, le da el tratamiento que necesita, la receta que necesita. Porque el Señor sabe cómo sanar los quebrantados de corazón. Así que pongámonos en pie, por favor. Mi amado Jesús, esta mañana te damos gracias, porque tú fuiste a la cruz, y de las múltiples razones por las cuales fuiste, fue para poder sanar nuestro quebranto, Señor. La Biblia dice que en tus heridas está la sanidad para mi vida. Tu palabra dice que tú fuiste rechazado por los hombres, fuiste traicionado por tus discípulos. El Padre te abandonó y no escuchó tu oración. La Biblia dice que tú quedaste sumido en una cruz solo, desnudo, y todo eso lo viviste para que yo fuese sanado, Señor. Y esta mañana, Señor, yo quiero tomar la sanidad para mi vida. El método, Señor, tú lo eliges. La medicina tú la eliges. Tú tratas con cada uno de tus hijos diferentes. Algunos de ellos necesitan una mamá, Señor, porque nunca la tuvieron. Algunos de ellos necesitan un papá, Señor, y tú te vas a revelar a ellos como ese padre. Algunos de ellos necesitan urgentemente perdonar, Señor, porque su corazón se llenó de profundo dolor, y ese dolor lo manifiestan en rabia, en ira, en golpear, en criticar, en juzgar a otros.
Sana los dolores profundos, porque tú tienes el poder para hacerlo, Espíritu Santo. Tú tienes el poder de sanar a gente que está llena de ira y de enojo. Porque ese enojo, producto, Señor, de el maltrato, la impotencia de la vida, tú tienes poder para hacerlo. Hoy tú moviste una enseñanza para poder que ellos escucharan que tú los quieres sanar. Y así como Jeremías profetizó, y así como Isaías profetizó, yo puedo ver al futuro de ellos. Y el futuro de ellos no será como hoy es, porque tú vas a intervenir en la historia de ellos. En pocos días algunas personas serán visitados por Dios. Dios volverá a abrir caminos en medio de la soledad. Volverán a brotar los ríos en el desierto. Algunas personas que han perdido la esperanza la volverán a tener. Las personas que hoy solo miran a su alrededor y miran gigantes, esta mañana el Espíritu Santo le está ungiendo para que usted se levante y no le tenga más miedos y los pueda enfrentar, porque usted los va a vencer no por su fuerza, sino por la fuerza del Señor. El Señor irá delante de su vida, será un poderoso gigante y sus enemigos caerán. Gente será sana de la depresión. Gradualmente irán viendo la necesidad de ir reduciendo las pastillas hasta que un día las sacarán por completo, porque el Señor comienza a sanar los estados inconscientes de los seres humanos, de sus hijos. Hoy veo todo eso que usted le ha tenido miedo, venciéndolo en el nombre de Jesús. Hoy se lo profetizo, como Isaías le dijo, se va a levantar el Espíritu Santo a favor suyo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre su vida. Y el Espíritu Santo vendrá a momentos específicos y hará una obra sobrenatural. Algunas personas estarán orando y de repente comenzarán a llorar. Algunas personas vendrán a los servicios y de repente comenzarán a llorar. De repente el gozo del Espíritu caerá y ese gozo les llenará tan profundamente que el dolor desaparecerá. Porque el Señor profetiza en su palabra que Él cambiará el manto de tristeza por óleo de alegría. Ese manto se irá de su vida, ese manto de luto de tantos años, y caerá sobre su vida el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. El ministerio tuyo lo desato sobre los hogares. Algunos de ellos se han herido tanto, que se han martillado tanto el corazón con las palabras, que hoy sus corazones están quebrados. Yo veo eso en mi espíritu, como en hogares las peleas continuas han martillado tanto el corazón que los tienen despedazado. Pero Dios quiere meterse en su historia. Dele lugar. Dígale al Espíritu Santo que usted quiere que el ministerio de Cristo venga a sanar sus corazones, el de su esposo, el de su esposa. Que se sanen, porque lo primero que Dios va a hacer en este proceso es reconstruir las murallas caídas de muchos años. Después va a traer a los desterrados y después va a sanar los quebrantados. Todo sucederá de una manera única, de una manera especial y de una manera sobrenatural. Sana los hogares. Sana los hogares. Cámbiale la visión a mucha gente esta mañana como ve a su esposo, como ve a su esposa. Ayúdalos a ver con otros ojos. A ver que detrás de ese Goliat hay un hombre, una mujer resentida, pero que Dios quiere sanarla. Detrás de esa persona que pelea, de que grita, que vocifera, que intimida, hay un hombre profundamente herido y adolorido de la vida. Y Dios esta mañana quiere darle una visión distinta para que usted pueda orar hasta que ese gigante caiga en la vida de su esposo. Hasta que ese Goliat se venga al suelo en el nombre de Jesús.
Bautízanos, Espíritu Santo, con el gozo tuyo. Llénanos de tu abundante presencia, Señor, en medio de nosotros. Y que cada persona vaya a su casa y pueda experimentar a Cristo en su vida, Señor. En sus noches, cuando estén durmiendo, mi oración. Tú me has puesto como mayordomo de esta casa, Señor. Yo te pido a ti que los visites, que venga a sus sueños, que venga a sus madrugadas, los levante, porque ahí a esa hora los va a sanar, Señor. En el silencio muchas personas serán sanadas, serán despertadas en los próximos días, porque el Espíritu Santo vendrá a esas citas, a las madrugadas, para sanarlos, para restaurarlos. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, el honor sea para ti esta mañana, Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo.